Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que, bueno, digamos que va a hacer que más de uno se emocione, se sorprenda y tal vez hasta les saque alguna lagrimita. Hoy vamos a hablar de un reencuentro. Un reencuentro que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Un reencuentro que involucra a dos nombres que seguramente ya conocen, Serkan y Özge. Sí, estamos hablando de los increíbles Serkan Ayolu y Özge Gürel. Y no es un reencuentro cualquiera, es un reencuentro épico y como el título lo dice, emotivo post-ruptura. ¿Listos para sumergirnos en este torbellino de sentimientos? Porque yo sí. Pero antes de empezar a desentrañar todos los detalles, quiero hacer un llamado a la acción, pero uno que no involucra comprar nada, solo apretar un botoncito. Así es. Si eres nuevo por aquí o si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Es gratis y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos sobre tus actores y series favoritas. Además, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y seas el primero en enterarte de todas las novedades. Ya está. Perfecto. Entonces, ahora sí, comencemos. Para aquellos que no están tan familiarizados con la historia, o quizás necesitan un pequeño recordatorio, Serkan Ayolu y Özge Gürel son dos actores turcos que, además de ser talentosísimos, nos regalaron una historia de amor que trascendió la pantalla. Se enamoraron durante la grabación de la serie Kiraz Mevsimi, donde sus personajes, Ayaz y Öykü, nos enamoraron a todos con su amor. Su química era innegable y esa magia se trasladó a la vida real. Y por supuesto, después de años de relación, decidieron dar el siguiente paso y casarse. Pero como en todas las historias de amor, hubo momentos de felicidad, de crecimiento y también, lamentablemente, de distancia. Después de años de relación y matrimonio, la noticia de su separación, a principios de este año, nos dejó a todos con el corazón en un puño. Fueron rumores, luego confirmaciones, y la tristeza se apoderó de los fans que los amamos. Muchos nos preguntábamos qué había pasado, qué había salido mal. ¿Cómo era posible que una pareja tan querida, tan admirada, llegara a este punto? La especulación y los rumores inundaron las redes sociales, alimentando el morbo y la curiosidad. Pero en medio de la tormenta mediática, Serkan y Özge optaron por el silencio, por la discreción, protegiendo su intimidad y, sobre todo, su respeto mutuo. Así que, ¿por qué decimos que este reencuentro es épico? Bueno, porque como saben, a veces las relaciones, aunque terminen, dejan huellas profundas. Es difícil cortar lazos con alguien con quien compartiste tantos momentos importantes. Y más aún si hablamos de una relación que comenzó con una conexión tan fuerte y que además, unió sus vidas para siempre. Es natural que después de un tiempo, la vida los vuelva a cruzar. Y aquí es donde entra la magia. El reencuentro del que hablamos ocurrió hace unas semanas, y las fotos y vídeos que circularon en redes sociales. ¡Ay, Dios mío! Necesito un Kleenex. La verdad es que fue un momento muy especial y muy inesperado. No se sabía que estaban en contacto y de repente, ¡boila! Serkan y Özge juntos compartiendo un espacio, sonriendo y, según algunos testigos, conversando amigablemente. El lugar del reencuentro fue, pues, no importa tanto el lugar físico sino el simbolismo. Se reunieron en un evento relacionado con el trabajo, claro, pero también con amigos en común, así que la situación no fue tensa, sino todo lo contrario. Compartieron risas, miradas de complicidad y la atmósfera, según quienes estuvieron presentes, fue de lo más relajada. Ahora, ¿por qué decimos que es emotivo? Porque las fotos y vídeos no mienten. En las imágenes se podía notar una conexión, una química que, aunque diferente, seguía existiendo. Sus miradas, los gestos, todo hablaba de cariño y respeto. Y para quienes seguimos su historia, fue un alivio verlos bien, verlos en paz. Verlos demostrar que a pesar de los cambios, el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar. Además, la manera en que manejaron la situación en público sin esconderse, sin crear dramas innecesarios, habla mucho de la madurez y el profesionalismo de ambos. Saben que son figuras públicas y que su vida personal es de interés para muchos. Pero también saben cómo manejarlo con respeto y dignidad, tanto para ellos mismos como para sus seguidores. No cayeron en la trampa de la polémica, no alimentaron los chismes, sino que optaron por mostrar una imagen de armonía y respeto mutuo.
Esta actitud, sin duda, mereció el aplauso de sus fans y el reconocimiento del público en general. ¿Pero qué significa este reencuentro? ¿Significa una reconciliación? ¿Un nuevo comienzo? Bueno, eso solo lo saben ellos. Y honestamente no es algo que debamos presionar. Lo importante es verlos bien, verlos felices. Tal vez simplemente son dos personas que, a pesar de los caminos separados, se respetan y se quieren. Y eso, amigos, es suficiente. Y es que al final del día, las rupturas son parte de la vida. No siempre es un fracaso. A veces es una oportunidad para crecer, para aprender, para redescubrirse a uno mismo. Y si después de eso dos personas pueden seguir siendo amigos, compañeros de vida, o simplemente tener una buena relación, es algo hermoso. El duelo de una separación puede ser largo y doloroso, pero superar ese proceso y mantener una relación cordial, incluso amistosa, es un testimonio de madurez y de la capacidad de amar más allá de los lazos románticos. En el mundo del espectáculo, donde el drama a menudo es protagonista, ver este tipo de reencuentros con respeto y cariño es un soplo de aire fresco. Nos demuestra que es posible tener relaciones saludables, incluso después de una separación. Y quizás nos enseña que el amor no siempre tiene que terminar en un final trágico. A veces puede transformarse, mutar, pero seguir existiendo de diferentes formas. El amor, en sus múltiples facetas, puede ser un sentimiento poderoso y perdurable, capaz de superar incluso las pruebas más duras. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? Pues, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Serkan y Özge nos han demostrado, una vez más, que son dos personas increíbles, y que sin importar lo que pase, siempre tendremos un cariño especial por ellos. Su historia, desde sus inicios en Kiraz Mepsimi hasta este reencuentro, nos ha enseñado mucho sobre el amor, la amistad y el respeto. Han compartido con nosotros momentos de alegría, de emoción y también de tristeza. Y en cada uno de esos momentos han demostrado ser personas auténticas, con una gran sensibilidad y un profundo respeto por los demás. Pero profundicemos un poco más en la historia de Serkan y Özge, para entender mejor el contexto de este emotivo reencuentro. Kiraz Mepsimi, la serie que los unió, fue un fenómeno televisivo que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La historia de Ayaz y Öykü, sus personajes, era una mezcla perfecta de comedia romántica y drama, con toques de humor y momentos conmovedores que hacían que el público se sintiera identificado. La química entre Serkan y Özge en la pantalla era innegable, y esa conexión se extendió fuera del set, dando lugar a un romance que se convirtió en una de las relaciones más queridas del mundo del espectáculo turco. La serie, que se emitió entre 2014 y 2015, catapultó a Serkan Ayolu y Özge Gürel a la fama internacional. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de amor y romanticismo, y sus fans los seguían y apoyaban en cada paso que daban. La noticia de su relación, que se confirmó poco después del final de la serie, fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes celebraron el hecho de que el amor de Ayaz y Öykü se hiciera realidad en la vida real. A lo largo de los años, Serkan y Özge compartieron con sus fans momentos de su vida personal, desde románticas escapadas hasta tiernas publicaciones en las redes sociales. Sus seguidores se sentían parte de su historia, y celebraban cada logro y cada momento feliz de la pareja. La boda, que se celebró en una ceremonia íntima y emotiva, fue uno de los momentos más esperados y celebrados por sus fans. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la felicidad no siempre es constante. A principios de este año, la noticia de su separación sorprendió a todos. Aunque los rumores sobre posibles problemas en la pareja habían circulado durante algún tiempo, la confirmación oficial de la ruptura fue un golpe duro para sus seguidores. Muchos se preguntaron qué había pasado, qué había motivado la decisión de separarse. La especulación y los rumores llenaron las redes sociales, pero Serkan y Özge, fieles a su discreción, optaron por no dar explicaciones. La decisión de no hablar públicamente sobre los motivos de su separación fue, sin duda, una muestra de madurez y respeto mutuo. En lugar de alimentar la polémica, optaron por proteger su intimidad y preservar el cariño que se tenían. Esta actitud, aunque dolorosa para sus fans, fue muy valorada por el público en general. El reencuentro, que tuvo lugar hace unas semanas, fue un momento inesperado y emocionante. Las fotos y vídeos que circularon en las redes sociales mostraron a Serkan y Özge juntos, compartiendo un espacio, sonriendo y conversando amigablemente.
La atmósfera, según quienes estuvieron presentes, era relajada y cordial. Las imágenes mostraban una conexión que, aunque diferente, aún existía. Sus miradas, sus gestos, todo hablaba de cariño y respeto. Este reencuentro, lejos de ser un evento casual, es un testimonio de la madurez, el respeto y la capacidad de mantener una relación cordial después de una separación. Demuestra que es posible superar las dificultades y seguir adelante, manteniendo una conexión basada en el cariño y el afecto. La reacción de los fans ante el reencuentro fue, en su mayoría, positiva. Muchos expresaron su alegría por ver a Serkan y Özge juntos, felices y en paz. Otros mostraron su apoyo y respeto por la manera en que ambos habían manejado la situación, demostrando una gran madurez y profesionalismo. Este reencuentro nos enseña que el amor, aunque a veces termine en una separación, puede perdurar en diferentes formas. Puede convertirse en amistad, en respeto mutuo, en cariño. Y eso, amigos, es algo hermoso. Nos muestra que es posible tener relaciones saludables, incluso después de una separación, y que el amor no siempre tiene que terminar en un final trágico. El futuro de Serkan y Özge es incierto, pero lo que sí sabemos es que ambos han demostrado ser personas increíbles, con una gran capacidad de amar y respetar a los demás. Y sin importar lo que suceda, siempre tendremos un cariño especial por ellos, por su historia, por su talento y por la manera en que han sabido llevar su vida personal con dignidad y respeto. Así que, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Una reconciliación? ¿Un nuevo proyecto juntos? Solo el tiempo lo dirá. Lo importante es que Serkan y Özge están bien, que han demostrado ser personas maduras y que, a pesar de las dificultades, han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. Y ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué les pareció este reencuentro? ¿Esperaban algo así? ¿Cómo lo tomaron? Me encantaría leer sus comentarios, sus pensamientos y sus emociones. No duden en compartir sus opiniones, sus preguntas y todo lo que les haya generado este tema. Hemos llegado al final de este vídeo, y quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este recorrido por la historia de Serkan y Özge. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado conmigo, y que se hayan sentido identificados. Recuerden que si les gustó el vídeo pueden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.